Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Ingeniero, pero antes de continuar con los temas, vamos a brindar por los sabrosos Subos Rica, donde la calidad se impone con una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana y en la región también. No solamente aquí, ya el Grupo Rica pues tiene sus productos a la disposición en varios países del área. Habíamos dejado, ingeniero, una pregunta en el aire respecto a la pluviometría de la zona norte respecto a la zona sur, la división de la cordillera central. Nos gustaría saber por qué en la zona norte llueve más que en el sur, para que se pueda entender. Mira, la pluviometría va a depender siempre en el planeta Tierra de la cantidad de vapor de agua que esté disponible en un momento determinado en la atmósfera. Y esa atmósfera, que tiene varias capas, tiene una capa importante, que es la más baja, que se llama la troposfera, que va desde la superficie de la Tierra hasta los 15 kilómetros de altura. Ahí es donde se concentra el vapor de agua. Por eso tú ves que zonas como Serrapunti, en la India, te caen 12.000 milímetros de lluvia al año. Costa Rica te caen 9.000 milímetros de lluvia al año. Sin embargo, en el desierto de Atacama te caen 5 milímetros de lluvia al año. Tú dices, pero ¿cómo eso es posible? Sencillo. Hay corrientes de aire que llevan vapor de agua. Y esos son los que llamamos vientos alisios. Los vientos alisios acá en esta región vienen del noreste hacia el suroeste. Es como si vinieran desde Samaná para Bonao. Entonces, esos vientos alisios, cuando vienen en el Atlántico, penetran a la isla Hispaniola por la península de Samaná. De ahí cruzan a los Haitises. De ahí cruzan a Monteplata, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá. De ahí cruzan hacia la zona de Yamasá, Peralvillo, Villa Altagracia. De ahí cruzan a La Cumbre, Piedra Blanca, Bonao, La Vega. Y ya ahí están como la naranja o el limón que tú tienes 10 minutos exprimiéndola. Ya casi no le queda vapor de agua para descargar. Por eso cuando ese aire viene a llegar a la línea noroeste, ya está seco. Porque ya lo exprimimos entre Villa Altagracia y La Vega. Ahí te caen entre 3.000 y 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Cuando viene a llegar a Montecristi, ya no hay nada. Y por eso en Montecristi te caen 300 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que tú pasas por Montecristi, está seco. Siempre que tú pasas por Villa Altagracia, está lluvioso. Así es. Y los árboles están de otra manera. Claro, porque se adapta. La vegetación que tú tienes en la línea noroeste es una vegetación de bosque seco. Siempre que tú tengas un bosque dominado por cactáceas, por especies espinosas, es porque tú tienes una precipitación pluvial inferior a 500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. En las últimas décadas han disminuido significativamente el cauce de los ríos. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos y qué podemos hacer para salvar? Obligatoriamente reforestar. Algo que hizo Joaquín Balaguer en el año 1967, un año después de llegar al poder, fue prohibir los aserraderos, prohibir la tala de árboles y comenzar a reforestar. Balaguer encontró la República Dominicana con un 12% de cobertura forestal. Hoy día tenemos un 40% de cobertura forestal. Haití tenía igual un 12% de cobertura forestal. Y no era un dato aéreo, era un dato de un inventario que había hecho la Organización de Estados Americanos, OEA, cuando hizo una cartografía de los recursos naturales. Balaguer, cuando ve ese dato, que en la isla lo que queda es un 12%, 12 en Haití, 12 aquí, para los aserraderos, para el corte, para la leña, para el carbón, comienza a distribuir estufas de gas, regala gas a la gente. Haití siguió depredando el bosque. Haití tiene un 1% de cobertura forestal y nosotros tenemos un 40%. Por eso los ríos de Haití se han secado y los ríos nuestros todavía conservan importantes caudales. Y por eso es que tú has visto el conflicto que hay en la zona de Dajabón, Juana Méndez, por el acceso al agua del río Dajabón o río Masacre. Precisamente en ese orden queríamos ver su opinión también con relación al conflicto dominico-haitiano con el canal.
¿Cuál es la situación, el origen de esto? ¿Dónde está el quid del asunto, como dicen por ahí? Mira, el problema está en que en el año 2018 Haití comenzó a construir un canal sin consultar a la República Dominicana, sabiendo que existe un tratado firmado en 1929, Tratado de Paz y Amistad Perpetua, que dice en el artículo 10 que ninguna de las partes podrán hacer obras que impliquen mudanza de la agua. Cuando tú tienes una cuenca hidrográfica que la mitad está en un territorio y la mitad está en el otro territorio, dentro de tu hemicuenca tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes hacer un dique, una presa, una laguna, una captación para acueducto, para riego, para lo que sea. Igual el otro país. Ahora, en el tramo donde el río define la frontera, porque la frontera va a lo largo del cauce, o donde el río es transfronterizo, que es donde el río va y viene de un país al otro, hace meandros, ahí es donde viene el criterio de transfronterizo, porque a veces se sale de la frontera, se va a un lado, vuelve al otro lado y está moviéndose, sobre todo en las cuencas bajas. Bajo ese escenario, lo correcto hubiera sido que Haití le dijera a la República Dominicana, mira, dime en qué horario tú no usas el agua del río Dajabón para yo utilizarla. Si tú usas el agua de día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, autorízame a utilizar la misma agua de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y República Dominicana hubiera dicho, sí, en ese horario el agua se está perdiendo en el mar. No es inconveniente, úsala. Eso es lo que los miembros de las juntas de regantes llaman el tandeo. Acá le llaman ellos el tandeo, a dividir el uso del agua por tandas. El doctor es un productor de arroz y a él le asignamos una tanda de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces él tiene ya sus trabajadores concentrados en eso, usar esa agua en ese horario. Y a Guillermo le ponemos la tanda de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y a Osiris de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y no hay conflicto en el uso del agua porque cada cual usa el agua. Tenemos una situación. ¿Cuál es la salida? La salida es la construcción de la presa de Don Miguel, al sur de Dajabón. Es una presa que va a tener unos 25, 26 o 27 metros de altura. Estamos viendo a ver para definir cuál es la altura óptima que le podemos dar a la presa. Podrá almacenar entre 1 y 1.5 millones de metros cúbicos de agua. Eso es un volumen suficiente para tú cubrir una sequía, para abastecer a los productores de arroz de La Vigía, de Cañongo, de Sánchez y de Manzanillo. Quiere decir que soluciones hay. Estamos viendo diferentes opciones en colaboración entre la empresa generadora hidroeléctrica dominicana, EGEID, y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y consultores que hemos sido invitados a participar en la búsqueda de una solución al problema. Siris, unos amigos que sabían de la invitación suya a este programa. Qué bueno. Usted una vez dio unas declaraciones, yo la vi, no recuerdo qué tiempo, cuando hablaba de que los edificios, digo, yo te hago esta pregunta porque tenemos la segunda ciudad más importante nuestra, está en los Estados Unidos, está en Nueva York. Nueva York. Entonces, eso es verdad, Nueva York es la segunda ciudad de la República Dominicana. Claro. Usted dijo, casi 1 millón de dominicanos viven allá. Exacto. Usted en una entrevista hablaba de que no es verdad lo que había dicho, no sé si un geólogo norteamericano, de que los grandes edificios iban a hundirse en Nueva York. Así fue. Y usted dio otra opinión. Así fue. Nos gustaría, si es prudente, que usted nos resaltara esa opinión. Sí, mira, la televisión neoyorquina me consultó al respecto, porque en ese momento había mucha preocupación. Fue un informe de una evaluación que se hizo, partiendo de una triangulación, una cartografía. Se utilizó sistema LIDAR, que es láser de interferencia, y se encontró que algunos edificios estaban produciendo un pequeño efecto de asentamiento. Entonces, en base a eso, calculó que hay unos 700,000 edificios en Estados Unidos, ahí en Nueva York, que pudieran estar pesando
cerca de 700, 800, 900 toneladas y que se irían hundiendo. Entonces, cuando fui consultado por la televisión de New York, aclaré que sí, que ese efecto se produce en los sedimentos que están en el Bajo Manhattan, en el downtown, lo que es de la 14 hacia el South Ferry, esa franja. Cuando tú tomas el ferry para cruzar para Staten Island, esa parte, que esos son sedimentos. Pero que ya a partir de la calle 24 hacia el norte, en ruta hacia el Central Park, que comienza en la 59, y sigues hasta el Alto Manhattan, hasta allá la 200, 204, 205. Y de ahí cruzas 38. Por sí, subes allá. Y de ahí cruzas al Bronx. No hay ese problema. Que cuando tú vas al Central Park, tú ves la roca aflorando y que no hay peso alguno que vaya a provocar un hundimiento de esa roca, doctor Balcázar. En el sedimento sí, porque el sedimento es compresible. Tú le pones carga y él se aplasta, pero la roca no. La roca es rígida. Y cuando tú estás hablando de una roca ígnea, al igual que de una roca metamórfica, con una resistencia a la compresión simple que supera los 500 kilogramos por centímetro cuadrado, quiere decir que puede llegarte a 5.000 toneladas por metro cuadrado. No hay forma alguna de que se vaya a sentar y que el edificio que está ahí arriba se va a hundir. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la parte sur, digamos desde la 24 hasta el South Ferry, ahí sí hay que hacer algunos ajustes en algunos edificios que se están produciendo ese efecto, pero ahí no es que vivan los dominicanos. No, los dominicanos viven allá arriba, los dominicanos viven de las 125 hacia arriba. Pero por eso querían escucharlo, sí, para estar más tranquilo. Sí. Mire, me gustaría oír su opinión respecto, la semana pasada tuvimos unos movimientos de tierra, una serie de cosas. Nos gustaría que usted pudiera ahondarnos un poco en sus consideraciones. Hubo un fuerte temblor de tierra en la zona de Villa Vázquez, Castañuela, Las Matas de Santa Cruz. Ahí fue el epicentro, el sistema de falla de la Hispaniola, que es un conjunto de fallas paralelas que comienzan en la bahía de Manzanillo, pasan al sur de Santiago, cerca de la presa de Tavera, y llegan hasta la zona de los Haitises. Esa falla tuvo una pequeña ruptura, y esa ruptura liberó una cantidad importante de energía. Y yo te puedo decir que aquí en la ciudad de Santo Domingo yo sentí el temblor. Lo sentí por más de 30 segundos. Entonces me alegra que tú también lo hayas sentido, porque algunas personas no lo sintieron en Santo Domingo, quizás estaban muy concentrados en el trabajo, estaban caminando. O iban manejando. Pero yo que estaba sentado trabajando en un computador, sentí cuando se movió, pero en casa todo el mundo lo sintió y todo el mundo acudió a mí. ¿Está temblando la tierra? ¿Lo sentiste? Sí. Mi hijo, que estaba trabajando en Santiago, acudieron a usted entonces. Sí, de una vez. Me llamó seguido. Oye, ¿sentiste el temblor de tierra? Fue duro, fue fuerte. Entonces, porque Santiago se sintió mucho más fuerte. Pero donde más duro se sintió fue en Villa Vázquez, en Castañuela. De hecho, tuvimos agrietamientos en escuelas, en hospitales y en destacamentos policiales, además de muchas viviendas. ¿Será en Santiago? Así es. Podemos. Hay, Santiago hay una franja, he oído como que a veces, Santiago es suelo. Sí, pero podemos. Santiago es arcilla. Sí. Y en arcilla la vibración se multiplica. Podemos desarrollar ese tema que es interesantísimo, porque hay muchas personas que nosotros tenemos que en Santiago que nos ven para que el ingeniero pueda descifrar en breve minuto, porque también todos esos detalles. Que vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, regresamos acá en su programa en 3 puntos con el geólogo Ciris de León, con quien estábamos tratando. El doctor Balcázar le había hecho una pregunta en el segmento anterior respecto al último movimiento telúrico que tuvimos. ¿Es correcto el término telúrico? Sí, telúrico. Bien. Que tuvimos, y muy bien decía usted, que se sintió porque el epicentro fue específicamente la zona de Villa Vázquez y esa Castañuelas. zona. Castañuela. ¿Cuál fue la profundidad se estima cerca de 15 kilómetros la profundidad, lo que quiere decir que es de poca profundidad.
Eso quiere decir que la falla rompió en un nivel superficial. Cuando tú estás, por ejemplo, en Sudamérica, en los Andes, a veces tú tienes epicentros que están a 150 kilómetros de profundidad. Es un sismo profundo. Mientras más profundo, menos daño hace en superficie. Pero mientras más superficial, más daño hace en la superficie, porque más energía elástica llega de forma directa e impacta a los núcleos urbanos. ¿Es positivo este tipo de movimientos o es diríamos, una alerta para preocuparnos? Cuando la tierra tiembla, es un recordatorio a la sociedad de que tú estás en una zona sísmicamente activa, que ahí ocurren terremotos y que así como ocurren algunos pequeños, pueden ocurrir algunos grandes, pero yo siempre trato de explicarle a la gente que para que un terremoto sea grande, la falla tiene que ser grande. ¿Tenemos falla grande que el impacto de un vehículo sea grande, el vehículo tiene que ser grande. Eso pasa con la sismicidad. Una falla corta, pequeña, no te va a provocar nunca un cataclismo, una destrucción, un apocalipsis. Cuando tú ves un terremoto devastador como el de Haití, 12 de enero del 2010, eso es una falla regional. Por eso objeté en ese entonces cuando se planteó que era una falla local no descubierta. Dije, descarten eso. No hay en el planeta Tierra ninguna falla pequeña que provoque un terremoto grande. Eso no existe. Es ilógico. Porque la energía acumulada es directamente proporcional a la longitud de la falla. Para tú tener un terremoto de magnitud 7, 8, 9, tú necesitas fallas de miles de kilómetros de longitud. Una falla corta de 200 kilómetros, 300 kilómetros, te produce temblor a magnitud 3, 3.5, 4, 5, quizás 5.5, pero nunca te va a llegar a producir terremoto a magnitud 7. No, los terremotos de magnitud, de una alta magnitud que hemos tenido acá en el país. El de mayor magnitud fue el del 4 de agosto de 1946, magnitud 8.1. ¿Qué falla fue esa? Eso es la falla de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Esa es una falla que viene desde la frontera entre México y Guatemala y llega hasta el noreste de Puerto Rico. Tiene 3.000 kilómetros de longitud. Osiris, en estos 3 minutos que nos quedan, no podemos, primero, hacerte una pregunta política, porque eres un ente político, partidista. Doctor, discúlpeme, antes de que usted, y cerremos con ese tema interesante, finalmente, en unos 30 segundos, nos gustaría que usted le haga una recomendación a nuestros amigos televidentes de manera preventiva, qué hacer ante un sismo. Ante un sismo siempre colóquese en el piso, no debajo de nada, sino al lado del objeto más alto, más robusto, más fuerte que haya cerca de usted. Que si se cae la losa de techo o la pared, no caiga sobre usted, sino sobre ese objeto y ahí disipe toda la energía que tiene acumulada. De lo contrario, poniéndose debajo de la cama, de la mesa, de un gavetero, usted corre el riesgo de ser aplastado totalmente por la estructura. Decíamos que usted es un ente político partidario, pero que siempre ha sabido manejar sus criterios profesionales con cualquier gobierno, con cualquier empresa que lo llame. Ha sido un consultor que nunca ha ligado. Pero nos gustaría saber, porque usted es fundador del partido Renovador Reformista. Renovador Reformista, junto con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Usted tiene la categoría dentro de ese partido de secretario general. Un lujo para ese partido. Gracias, y para mí también. Sí, ¿qué usted nos puede decir de las posibilidades de alianza que tiene ese partido? Y sabemos que donde está usted van a buscar lo que crea usted, su verdad, de que más le conviene al país. Sí, mira, hemos estado en conversaciones con algunas fuerzas políticas, viendo posibilidades de participación conjunta. Tú sabes que nosotros habíamos presentado toda la documentación a la Junta Central Electoral para el reconocimiento, pero por esas razones muy particulares de la Junta, que solo la Junta sabe, aunque la gente entiende cuál es el motivo, pues solamente aprobaron 3 partidos y los demás todos los desestimaron. Pero esperamos que para el próximo proceso se nos reconozca. Ahora bien, en el interín estaremos siempre, doctor Balcázar, del lado de los mejores intereses de la sociedad dominicana. Y sumaremos nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestros
proyectos de gobierno con aquellos partidos que tengan en su agenda, en su carpeta, propuestas para resolver problemas en materia de agua potable, educación, salud, medio ambiente, seguridad ciudadana, aquellos problemas que se han ido envejeciendo con el tiempo en la sociedad dominicana y que entendemos que hemos sido muy lentos en la búsqueda de respuestas. Quiere decir que nosotros como Partido Renovador Reformista vamos a seguir activos en el escenario político dominicano, tratando siempre de aportar, nunca de detractar. Todavía nadie ha escuchado al Partido Renovador Reformista detractando a alguna fuerza política o detractando a algún líder político. Eso tiene que ser desterrado en el ejercicio político dominicano. Usted tiene que venir a la televisión a hacer propuestas. No salga con una mandarria a tumbar paredes, salga con 2 albañiles a construir paredes del desarrollo. Le hice la pregunta porque regularmente usted asiste a muchos programas, así es, da muchas entrevistas, pero casi nunca usted utiliza esos medios que son de interés público para usarlo en sus propios intereses políticos. Así es, siempre he separado lo que es el interés personal, particular, partidario, de lo que es el interés de la sociedad dominicana. Yo primero me concentro en lo que es la tarea que tiene la sociedad y trato siempre de ayudar a la sociedad a encontrar una respuesta conveniente para la sociedad, aunque sea perjudicial para mí. Pero siempre estaré del lado que le conviene a la sociedad dominicana. Debo decirte que un presidente de la República en una ocasión me invitó a su despacho a una conversación y me dijo, te admiro por una cosa. Digo, ¿cuál sería? Me dice, tú dices las cosas como son, aunque a ti te perjudiquen. Digo, ¿usted lo ve así? Me dice, sí. Te he visto muchas veces asumir posiciones públicas en defensa del interés del país, sabiendo tú que asumir esa posición te perjudicaba a ti en lo personal. Ese es Osiris de León. Muchísimas gracias, Niero. Gracias, doctor Balcázar. Balcázar, despida a usted. No, ha sido una cátedra lo que hemos tenido esta noche para el disfrute de nuestros televidentes, una cátedra que durante años estuvimos pidiéndola en este programa. Bueno, feliz noche y hasta el lunes si Dios lo permite.